Buenos días. Estamos contentos, ¿eh? Aquí parece que continúa el campamento, ¿eh? Un ambiente ahí de juventud. Lo que voy a pedir es que alguien baje un poco este ventilador, que es el número 1, porque si no se me va a volar las hojitas. Bueno, un tiempo muy bonito de alabanza, ¿no? De reconocer lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Él es fiel, Él vive, Él está con nosotros cada día. Voy a compartir una palabra que el Señor me ha dado hace tiempo y la verdad que a mí me ha hecho mucho bien y normalmente lo que hace bien hay que compartirlo, ¿no? Así que es un tema, bueno, a mí me hacía mucho bien el momento en que estaba recibiéndolo de parte de Dios y yo creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Y es como el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros en todos los momentos. Como Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Y el Señor me hablaba en un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, donde el Señor atiende a Elías, ¿no? Al profeta Elías. Antes de leer el pasaje, voy a poner en contexto, ¿no? Qué es lo que está pasando en este momento en el pueblo de Israel. Es un momento en que el rey de Israel es Acab, un rey malo, muy malo, malísimo, malísimo de la muerte, uno de los más malos, si no el más malo que ha tenido el pueblo de Israel. Que igual él no era tan malo, ¿no? Ahora vamos a sacar una punta de lanza en favor de Acab. Él no era tan malo, pero tenía una mujer que era mala como ella sola, ¿eh? Ella sí que era mala, porque ella era, ella adoraba a otros dioses, ella era misionera de Baal, sostenían con los tesoros del reino a los sacerdotes de Baal, o sea, que es satánico, que era una persona que apoyaba todo lo oscuro, ¿no? Todo lo de las tinieblas. Y entonces estaba en contra, abiertamente en contra del reino de Dios, del pueblo de Dios, y entonces trataba de oprimirlos continuamente. Es en ese momento que surge un profeta, que es el profeta Elías, y el profeta Elías llega un momento en que le plantea al pueblo que se tienen que decidir a quién van a servir, si a Dios, a Jehová Dios, o a los Baales. Y entonces hace una convocatoria en un monte, que es el Monte Carmelo, y allí reúne a 400 profetas de Baal y al pueblo de Israel. Y entonces les dice a los de Baal, les dice que hagan un altar y que hagan sacrificio a su rey, a su Dios, y que Dios, ese Dios que ellos tienen, que consuma ese sacrificio con fuego. Entonces, muy bien, ellos aceptan, muy bien. Hacen el altar, ponen el animalito para el sacrificio, ponen la leña, ponen todo y empiezan a clamar a su Dios para que reciba ese sacrificio consumiéndolo. Y ahí están de la mañana a la noche cantando, gritando, dice que se sajaban, se hacían cortes para ver si conmovían así a su Dios y no pasaba nada. Ahí estaba el corderito ahí y no pasaba nada. Entonces, Elías dice que aún se burlaba y decía, uy, ese Dios vuestro debe ser que está durmiendo, le decía. Entonces, pues ya pasó un tiempo prudencial, dice, ahora voy yo. Y hace el altar a Jehová, pone la leña, pone el animalito, pone agua y lo moja para que así sea más difícil, ¿no? Toda la leña bien mojadita y un charco de agua alrededor. Y entonces empieza a orar. Entonces clama a Dios del cielo para que consuma, pide perdón por los pecados y le pide que reciba ese holocausto. Y viene fuego del cielo y consume el holocausto. Y entonces, cuando ven eso, los profetas de Baal salen corriendo y el pueblo de Israel detrás y los matan. Y asesinan ellos, mueren 400 profetas de Baal. Eso es una victoria impresionante. Imagínense que eso pasara, ¿no? Quisiéramos nosotros así, que Dios se manifestara con fuego del cielo. Y, ¿qué esperamos ahí? ¿Qué esperaría Elías ahí? Que
todos se volvieran a Dios, que se tiraran al suelo llorando de arrepentimiento, incluido el rey Acab, la reina Jezabel, la esposa, incluidos todos ellos. Eso es lo que esperaba Elías. Pero no pasó eso. Entonces vamos a leer qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Empezamos con primer libro de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1, dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí está hablando de Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es un texto un poco largo. ¿Han enterado de lo que decía, no? Sí. Ahora vamos a ir desgranando un poquito qué es lo que pasó. Después de lo que pasa, la confrontación esa en el Monte Carmelo, claro, Acab, porque lo que decía, estaba dominado por su mujer Jezabel. Por eso digo que Acab no era tan malo, era muy pusilánime y no era del todo malo, aunque sí que tenía su maldad, pero la mujer era muy mala. Entonces él va a contarle a la mujer lo que ha pasado, lo que ha hecho Elías. Han muerto 400 profetas de Baal. Claro, esta mujer se enfada muchísimo, porque ella sostenía la obra de Baal, ella los mantenía a los profetas. Y entonces le manda una amenaza de muerte directa a Elías. Mañana vas a estar tú como los profetas. Mañana mismo. Y entonces, ¿qué hace Elías? Recordemos que Elías era aquel que se presentó frente a Acab y dijo, 40 días, aquí no va a llover hasta que yo lo diga. Dice Jehová que aquí no va a llover hasta que yo lo diga. Frente al rey. O sea que valiente
era un trecho, Elías. Pero aquí dice que se va, a ver, se va. Hay una versión que dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, tuvo miedo, así de sencillo. Tuvo miedo y se fue para salvar su vida. Aquí no sabemos si él estaba dirigido por Dios. Yo creo más bien que estaba dirigido por el miedo. Pero hay una frase que no es bíblica que dice que Dios escribe recto sobre renglones torcidos. A veces sobre nuestros errores, sobre nuestras malas decisiones, al final Dios aparece y escribe recto. Sobre nuestros renglones que están un poco así, Dios escribe recto, ¿no? Yo creo que él se dejó llevar por el temor y entonces se va. Fíjense cómo es una conducta casi suicida, ¿no? Porque él dice, bueno, yo llego hasta aquí. Y se va a Berseba, ¿a qué se va? A dejar el criado ahí y se queda solo. Y sigue camino solo. Fíjense que, como decía, Elías era valiente. Y aquí le domina el miedo. A veces, en nuestras fortalezas, es que Dios nos ataca y caemos. Probablemente porque en nuestras fortalezas nos sentimos firmes y creemos, como dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Pero es a veces en nuestras fortalezas es donde caemos. Fíjense que el otro día escuchábamos que decía que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, lo que decía Ramón. Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Y sin embargo, ¿por qué Moisés no llegó a la tierra prometida? ¿Por su mansedumbre? Por su falta de mansedumbre. Porque Dios le dice, háblale a la roca para que salga agua. Y Moisés, ¿qué hizo? ¡Fa! Le pegó a la roca. ¿Estaba haciendo manso ahí? No. Pero él era manso. Pero cayó justamente en el punto de su fortaleza. Abraham, el padre de la fe, él tenía una fe tremenda. Dios le da una revelación, una promesa y él se mantiene en la promesa. Pero va a Egipto y dice, uy, aquí mi mujer es muy hermosa, me van a matar por causa de ella. Voy a mentir, voy a decir que es mi hermana. Uy, ¿qué ha pasado? Le falló ahí la fe, ¿no? A veces en nuestras fortalezas es donde caemos. Y aquí Elías, el tremendo Elías, un hombre de oración, con una oración poderosa, que se presenta cara al rey. Y aquí dice, se enfada, o sea, huye delante de una mujer que está enfadada. Esa es la realidad. El valeroso Elías huye de una mujer enfadada que le ha amenazado de muerte, eso sí, y que era la reina. Casi nada. Pero es así. Y entonces dice que se va. Lo primero que hace, deja al criado, es decir, que se aísla. Se aísla. Yo pensaba en situaciones en las que uno dice, ya está, ya hasta aquí. Situaciones difíciles, ¿no? Circunstancias que nos pasan, que dices, ya está, yo hasta aquí llego, yo ya no puedo más. Es lo que está pensando Elías, porque dice que se va por el desierto un día de camino y se sienta debajo de un árbol deseando morirse, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es decir, está deprimido. Esta es la expresión de la depresión, ¿no? Primero se aísla, se queda solo, es el criado, ni al criado lo quería tener, él quería estar solo y dice, ya está, yo estoy cansado. Yo creo que todos pasamos en algún momento por situaciones así, que decimos, ya está, no quiero saber nada ya de nadie y ya está, ¿no? Incluso los que sirven al Señor, esto es frecuente porque el diablo te ataca y entonces en los pensamientos y dices, ya está, yo no sirvo más. Y entonces, menos mal que Dios no respondió. Dice, Señor, yo me quiero morir. Y Dios le dice, no. Qué bueno que a veces Dios dice no a las oraciones, ¿no? A veces dice no. ¿Por qué? Porque hoy no sé con quién lo hablaba, que decía, es que nosotros no vemos más allá de la vuelta de la esquina o de la punta de la nariz, pero Dios sí que ve más allá. Y Dios sabía que tenía un proyecto con Elías, que tenía que tener Elías una experiencia extraordinaria con Dios. Había muchas cosas más, tenía Elías para vivir con Dios. Entonces ese basta ya no puedo más, ya yo
quítame la vida, que yo ya está bien, que ya se acabó todo para mí. Solo Dios sabe cuando todo se acabó, cuando ya hemos hecho demasiado. Solo Dios lo sabe. A veces creemos que nosotros la sabemos, no sabemos. Dios es el que lo sabe. Y entonces, incluso él dice, yo no soy mejor que mis padres. Es decir, él se siente un fracasado y le achaca a su pecado. Y al pecado, porque claro, él sabe que sus padres son pecadores, que él es pecador, yo no soy mejor. Pues, ya está, yo me voy de aquí, yo he fracasado. Lo vemos en otros siervos, ¿no? En la misma palabra, en Pedro, cuando le niega al Señor, dice, me voy a pescar. Yo para esto no sirvo, yo me vuelvo a pescar. Se acabó esto del ministerio que me ha dicho que me hará pescador. Yo me voy a pescar, yo para esto no sirvo. Es decir, es ese sentimiento de indignidad, de que me he creído una cosa que no era en realidad, más o menos, ¿no? Es lo que pensamos. Y que nos puede pasar en la vida cotidiana, con proyectos que los vemos fracasados. Hemos emprendido un proyecto que puede ser de cualquier índole. Podemos hablar de un proyecto de pareja, de un proyecto de un proyecto de negocio, de algo que hemos programado y que no nos salió bien y teníamos toda la expectativa puesta y dice, y ya te vienes abajo, es la expresión, ¿no? Te vienes abajo. Este es el momento en que está Elías. El tema es las expectativas. Las expectativas. ¿Por qué? Lo que decía al principio. En esa confrontación del Monte Carmelo, tan fuerte, cuando que Dios manda fuego del cielo y se manifiesta, la expectativa de Elías sería, ¡buah! Aquí con esto se convierten todos. El pueblo vuelve a Jehová, aquí todos vuelven a la ley, tiran todos los altares, la Jezabel se convierte y Acab vuelve a Dios y todos felices seguimos adelante. Y no ocurre eso, todo lo contrario, recibe una amenaza de muerte él. Entonces, claro, del sueño a la realidad. Y muchas veces nos encontramos con eso, el sueño y el proyecto que nosotros tenemos y la realidad que nos pega en la cara, con un golpe muy duro y muy fuerte. Y ese es el momento en que sentimos que yo ya no sirvo para esto, ya no puedo más, esto ya no hay más, no puede ser. Y entonces vemos cómo Dios entra en acción. Es cuando Dios entra en acción. A veces, quizás, yo creo que Dios necesita personas decididas, fuertes, valientes, como Elías, pero como tenemos tanta tendencia a creérnosla nosotros, a veces Dios tiene que permitir que pasen cosas para que un baño de realidad, como dicen en la tele, ¿no? Para que nos pongan en el sitio de quién somos, de quiénes somos en realidad. Y entonces, después que sufre esta situación Elías, es cuando Dios entra en acción. Dice que Elías se echa debajo del enebro, se queda dormido, y entonces aparece un ángel y le toca y le dice, levántate y come. Está en el desierto. Él ha ido solito, no tiene el siervo porque lo ha dejado. Fíjense cómo la palabra hace énfasis en los detalles que son importantes. Porque podríamos decir, el siervo le ha preparado la comidita, la torta esta para que coma. No. Hace énfasis en que ya lo dejó al siervo. Y él camina un día y está ahí y se duerme. Y el ángel viene y le dice, Elías, come. Y dice, ¿cómo que qué? Y come. Tiene hambre, tiene sed, y entonces él come y bebe. Es decir, que Dios se ocupa de tus necesidades físicas. Allí está un Elías, no solo está deprimido, seguramente ha perdido unos cuantos kilos, porque caminar un día entero, aparte de lo que había caminado desde allí hasta Beerseba, a dejar el criado, estaría deshidratado, estaría, aparte de estar deprimido, triste, tendría hambre. Bueno, pero Dios le da descanso y refrigerio. Eso creo que es importante para todos nosotros, porque a veces nosotros no le damos tanta importancia al descanso. Es importante descansar. Hay algunos que se lo toman muy en serio, ¿eh? Hoy hablábamos de un caso, pero bueno, no lo voy a hacer público. Pero el descanso es importante. Porque
la mente no funciona igual cuando descansamos. No sé qué día era, creo que era antes del campamento, que estábamos ahí con mucho trabajo, muchas cosas, y tenía yo que preparar repasar una de las plenarias que tenía que dar en el campamento, y estaba con el mensaje ahí delante, y yo decía, ¿cuándo he escrito esto? Esto no me cuadra, ¿no? Y dije, mañana más. Al día siguiente me desperté, oré y lo vi. Claro, qué chulo. Claro, sí, tenía esto, sí, estaba todo claro, estaba todo bien. La mente cansada no funciona igual. Y Dios se ocupa de eso también. Nosotros tenemos que darle importancia al cansancio, al descanso. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para descansar. Antes de entrar en comunión con Elías, el Señor le da de comer, le da de beber y le da descanso. Ministra sus necesidades físicas. Fíjense que se presenta el ángel, o sea, Elías el valiente, por temor huye. Y después de caminar todo ese tiempo y se duerme, viene un ángel y no le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿En serio tienes temor? ¿Cómo que tienes temor? No le recrimina a Elías por su temor. No, le ministra, le sirve, le ayuda. No se enoja con él. Y después le dice que tiene que levantarse después de comer, renueva las fuerzas y tiene que caminar, son 320 kilómetros hasta el monte Horeb. No había metro, no había nada de eso. Ni autobús, como dicen en Argentina, el bondi, como dicen, bondi. Autobús, nada. Entonces, 320 kilómetros tenía que caminar hasta el monte Horeb, que es el monte Sinaí. Es lo que conocemos como el monte Sinaí, ¿vale? Es decir, que Dios no le exige a Elías una recuperación inmediata. Le está dando tiempo, le da tiempo para que se recupere. Son 40 días de viaje. En ese tiempo no sabemos, son 40 días que él camina, no sabemos cómo Dios trabajó con él, pero seguramente Dios estaba trabajando con él en ese tiempo. Y luego llega y se mete en una cueva. Cuando llega allí, Elías encuentra una cueva, probablemente sea la misma que encontró Moisés, ¿se acuerdan? Cuando dice que vio las espaldas de Dios, probablemente sea la misma porque el monte es el mismo. Y entonces dice que Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Qué dulzura, ¿eh? Dios lo sabe todo. Además, Dios le ha dicho que vaya hasta ahí. Tú sabrás qué hago yo aquí, le diría a Elías, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Y fíjense lo que contesta Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es una queja, ¿no? ¿Suena a queja? Es una queja. Es como decir, a ver, yo te he servido fielmente. Cuando me has mandado que yo le diga al rey que no iba a llover, yo he ido. Yo me he mantenido ahí. Cuando todo lo que tú me has mandado, yo he ido. Y ahora resulta que han matado, porque yo tengo ese celo por ti y por tu pueblo, y resulta que ellos han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y yo he quedado solo. Es decir, después de haberte servido y obedecido, aquí estoy yo solo, aquí estoy. Esto es la paga que me has dado, más o menos, ¿no? Lo que dice, solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Es decir, estoy solamente yo y encima en peligro de muerte. A ver cómo te quedas con esa respuesta, ¿eh? Estoy solo aquí. Eso es lo que responde Elías. Y entonces Dios le dice, sal fuera. Sal fuera. Y hay una escena que es tremenda, ¿no? Porque si uno la quiere imaginar, es difícil de imaginar. Porque dice que cuando sale fuera, había un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas.
O sea, el viento de Játiva no se compara con eso. Para nada, ¿no? Menos mal. Dice que quebraba las peñas, el viento. Pero él dice que el viento pasaba delante de Jehová, pero que Dios no estaba en el viento. Y después, ¿qué ocurrió? Un terremoto. Se empieza a temblar toda la tierra, me imagino que empiezan a caer los trozos de piedra por ahí. Pero dice que Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego. Empieza a arder aquello y fuego y fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Es interesante que Dios le quiere mostrar a Elías dónde no está. Porque podría haberse presentado directamente, ¿no? ¿Dónde no está? En el espectáculo, en lo espectacular. Probablemente Elías, con las experiencias que había tenido con Dios, esperaba algo súper espectacular. De ese encuentro con Dios muy espectacular, una experiencia. Pero Dios se encarga de decirle, aquí no estoy, en esto no estoy, en este no estoy, el fuego tampoco. Y dice que viene un silbo apacible y delicado, como un silbido muy suave, y ahí es donde estaba Dios. En la quietud, en la tranquilidad, en la serenidad. Ahí es donde Dios manifiesta su presencia a Elías. Probablemente es contrario a lo que Elías esperaba, porque Elías venía con unas expectativas muy altas, con las experiencias que había tenido. Pero Dios le quiere mostrar que su presencia es independiente de las experiencias espectaculares, que la presencia de Dios es única, y ya venía él ministrando a Elías en el camino. Las demostraciones de poder y la espectacularidad no cambia corazones. Lo que cambia corazones es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en los corazones. Eso es lo que cambia a las personas. Y una cosa súper interesante que Elías dice, bueno, eso lo voy a dejar para después porque el texto lo dice al final. Entonces dice que cuando pasó el silbo apacible y delicado, dice, lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y entonces vino a él una voz diciendo, otra vez lo mismo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él que respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dice que aquí se humilla Elías, cubre su rostro y se humilla. A mí me da la sensación de que todo esto lo venía repitiendo Elías en el camino, porque repite lo mismo, ¿no? Ante la pregunta de Dios. Pero después del encuentro con Dios, después de la presencia de Dios, él se siente renovado. No dice lo que siente Elías, sino dice lo que Dios hace en él, que conoce cómo está Elías, sino que le da el trabajo que tiene que hacer. Entonces, desde que sale de allá y deja al siervo en Berseba, camina un día hasta Horeb, hasta donde le toca el ángel, le da, y luego 40 días hasta el monte donde tiene el encuentro con Dios. Todo ese tiempo Dios le está ministrando y le va preguntando, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Probablemente necesitamos meditar en que cuando estamos pasando el momento difícil, Dios está trabajando en nosotros. Dios nos está sustentando, aunque a veces no nos damos cuenta. Y tenemos que meditar y responderle a Dios cuando te pregunta, ¿qué haces aquí? ¿En qué punto estás? ¿En qué punto estás? Podemos estar en el mismo punto, porque a veces pasa que ante la situación difícil despotricamos, nos quejamos, renegamos, nos enfadamos con Dios, porque hay algo que no ha salido como nosotros esperábamos. Y decimos, ¿cómo puede ser? Así como la gente dice a veces, ¿cómo puede ser que haya niños con hambre? ¿Cómo puede ser que esté la guerra en Gaza y que los niños mueren?
¿Cómo puede ser que Dios exista si está eso? Es que Dios no los está matando el ser humano. Dios eso no se está haciendo bajo la voluntad de Dios. Es el ser humano el que monta las guerras y el odio, y todo eso son las personas. Y a veces nos pasa en nuestras situaciones cotidianas que las cosas son contrarias a lo que habíamos deseado y nos enfadamos con Dios y despotricamos con Dios. Pero es necesario que sepamos, así como hemos cantado, que Cristo vive, que es real. Cuando eso lo cantamos, y lo cantamos con mucha alegría, cuando estamos bien lo cantamos y saltamos así, pero cuando viene el momento duro, cuando viene la depresión, cuando viene la tristeza, viene la frustración, es cuando tenemos que seguir diciendo, Cristo vive, Cristo vive. O cuando hemos cantado, Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Eso es lo que estamos diciendo. Cristo es suficiente para mi vida. Aunque me vaya mal, aunque tenga frustración, aunque me han salido mal los negocios, aunque una relación de pareja se me ha frustrado, aunque lo que sea que los planes que yo tenía, los sueños que yo tenía se han frustrado, Dios sigue siendo Dios. Cristo está vivo y Él es suficiente. Y a veces Dios nos lleva por caminos, como le llevó a Elías, por caminos en los que Dios manifestó su poder. Claro, es la responsabilidad de Elías, las expectativas que él tenía. Dios manifestó su poder, pero las personas tienen la libertad para decidir. Y Jezabel decidió responder con más odio. El pueblo, algunos se volvieron a Dios, otros no. Pero es decisión de las personas. Así como hoy es decisión de las personas que van a bombardear Gaza o que van a bombardear la provisión de alimentos o que van a negociar una paz sin tener en cuenta al presidente de uno de los países que tiene que negociar la paz, por ejemplo, de cosas así que a veces uno no entiende. Pero Dios está en todas partes, pero Dios nos ha creado con libertad y nosotros podemos decidir. Y la maldad que hay en el mundo es porque el príncipe de este mundo está gobernando y está reinando en este mundo. Pero es responsabilidad nuestra, de cada uno, qué vamos a hacer ante las situaciones de los demás o las nuestras. Seguir creyendo en Dios. Dios es real, lo dice su palabra, y Él ministra las necesidades de cada uno. Y ahí le da trabajo y le dice a quién tenía que ungir por rey. Además, claro, Él atiende a la soledad de Elías y le da un compañero que es Eliseo. Le da un compañero del ministerio que es Eliseo, que después va a ser su sucesor. Y le da las instrucciones al que dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré, y este es el punto, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es decir, que lo que Elías creía, solo he quedado yo y me buscan para matarme, no era real. O sea, Dios tiene control de toda la situación. A veces, y lo digo por experiencia, la autocompasión nos juega muy en contra. Estamos en una situación difícil y entonces empiezas a pensar, ay, pobre de mí, que mira cómo estoy, qué tal y qué cual, mira cómo me he ido, mira tal. Y encuentras con otra persona y la otra persona te dice, ay, pobre lo que has pasado. Y tú dices, ay, sí, pobre de mí, pobre de mí. Y cada vez que dices, pobre de mí, te vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Eso es la autocompasión. Y eso es algo muy, muy negativo. Y es lo que le lleva a Elías a decir, solo he quedado yo. Y me buscan para matarme. Ya ves tú en la situación que estoy. Solo estoy yo y encima me van a matar. Mira cómo estoy. Y Dios dice, no. Quedarán 7,000 personas cuyas rodillas no se doblegaron ante Baal y que no besaron a la imagen de Baal. O sea, son 7,000 como tú, que adoras al Señor, que me adoras a mí, dice el Señor. Entonces, dice que partiendo de allí, bueno, ya continúa con lo que es el llamamiento de Eliseo. O sea, de ahí esa palabra que le da allí en la cueva, o en la puerta de la cueva,
empieza el relato bíblico, continúa con el cumplimiento de esa palabra, cómo Dios va proveyendo lo que le ha prometido en ese momento a Elías. Eso es por qué está escrito en la palabra, para que nosotros aprendamos. Y nosotros tenemos que aprender. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones de frustración, cuando nuestros sueños no se han concretado. Es cuando tenemos que seguir creyendo que Dios es real, que te ama como nadie te ama en el mundo ni te amará jamás. ¿Cuánto te ama el Señor? El Señor te ama tanto que es capaz de dar su vida por ti, que lo ha hecho. A veces las personas decimos, yo daría mi vida por ti. Mentira. Hay una vez que estemos en el asunto veremos. El Señor sí. Y dio su vida por nosotros cuando nosotros aún ni siquiera pensábamos en Él. ¿Y cuántos pueden decir que hay situaciones en la vida en las que Dios te ha cuidado cuando tú no le conocías a Él? Ni siquiera pensabas en Dios. Un accidente, algunas situaciones que dices que es increíble lo que ha pasado conmigo. Todavía me contaba Raúl su accidente que tuvo hace tiempo en el coche y que es impresionante porque salió solo del coche cuando los que venían a socorrerle creían que estaba muerto por la forma que había sido el accidente. Y él ni siquiera conocía al Señor ni nada. Ese es un ejemplo y creo que todos pueden contar situaciones en las que Dios te estaba cuidando. Dios te cuida. Dios te está cuidando permanentemente. Entonces, tenemos que creer que Él es verdad, que Él es real. Y las cosas tristes que nos puedan pasar, Él está al control. Él ya lo sabía que iba a pasar. Y a veces lo pasamos mal, es difícil, es duro, pero Él sigue estando al control. No solo está al control de la situación, sino que te está proveyendo para que te sientas mejor, para que estés mejor, para que te levantes. Y como Elías, arriba que le dice, come, que largo camino te resta. Largo camino te resta. Cuando Elías dice, quítame la vida, Señor, ya no puedo más. Le da de comer y todo, va ministrando y le dice, levántate, que largo camino te resta. Todavía tienes cosas por hacer. Todavía tenía que encontrarse en la hendidura de la peña con Dios. Todavía tenía que recibir órdenes de Dios y cumplirlas. Y a partir de allí, por lo que leemos en la palabra, Elías tiene una comunión tan dulce con el Señor, que nunca más se ve una situación de depresión como la que había pasado en ese momento. Y este es el desafío, un encuentro con Dios, una búsqueda de Dios. Dios está delante de ti y Él quiere manifestarse en tu vida. Tenemos que dejarle obrar a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tener un momento de oración.